las finanzas públicas bastante sólidas. ¿Sí? Bien, ese es un poco el gran big picture que les había comentado, ¿no? Cómo ha ido evolucionando en esas tres grandes etapas, ¿no? La primera, que vemos el primer impacto de la burbuja inmobiliaria, un tema que en teoría solo era de Estados Unidos, se expande al mundo a través de la volatilidad de los mercados, la pérdida de confianza, y finalmente eso se traduce en una desaceleración económica mundial y las respuestas de los gobiernos frente a esa desaceleración. A partir de las respuestas es que vemos que los países se ven afectados de manera distinta y se forman dos grupos de países, digamos, claramente definidos, ¿no? Aquellos que tenían problemas de solvencia fiscal, que son los que hacían sus problemas más bien se han agravado, mientras que aquellos que son principalmente productores de commodities adicionalmente venían teniendo un mejor performance, digamos, en su manejo de sus cuentas macroeconómicas y están respondiendo de una manera mucho mejor a estos impactos de mercados. Un evento crucial que me pidió el profesor comentar, comentar es el efecto de la crisis griega, ¿no? Un comentario que tengo al respecto es que mucho se ha magnificado el tema de la crisis griega. O sea, realmente es tan importante Grecia para el mundo, digamos, como de la manera como se ha venido propalando la noticia que la crisis griega. O sea, Grecia, el mercado bursátil de Grecia es el 0,18% de la capitalización mundial, ¿no? Grecia en sí no es una economía representativa de la eurozona, son las economías relativamente pequeñas. Entonces, ¿cuál es el mensaje que está detrás de la crisis griega? Pensamos que la crisis griega se ha magnificado porque no vemos que tenga un peso específico en sí, en Grecia en sí sola. El tema es que Grecia no es el único que tiene esos problemas, que son varios los países que tienen esos problemas, ¿no? De ahí vienen los PICs, ¿no? Vemos que los problemas de alto endeudamiento, alto déficit fiscal, no lo tenía solo Grecia, también lo tenía Portugal, lo tenía Irlanda, lo tenía Italia, lo tenía España. Pero ya no era solo Grecia. El primer impacto es los PICs. Genera mucho ruido en los mercados, porque es un ruido que se añade a una preocupación que ya existía sobre el crecimiento mundial. Esta mezcla de ruido con gran cantidad de liquidez dando vueltas en los mercados genera justamente especulación y volatilidad en los mercados, ¿no? El impacto real de cómo le puede pegar este tema de Grecia a las exportaciones, al mundo, es realmente acotado, porque es muy poco lo que conversamos países de América Latina con Grecia específicamente. El mismo que mencionábamos es el tema de los PIBs, pero incluso los PIBs representan el 15% más o menos del PIB de la eurozona. O sea, tampoco es un tema gravitante desde el punto de vista del peso específico, ¿no? Sin embargo, el tema aquí está en qué pasa si lo que está sucediendo con los PIBs empieza a suceder en economías más grandes. Empieza a suceder en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos ya está descontrolado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí viene un poco la principal preocupación de este efecto, digamos, de la crisis griega, es que finalmente toda Europa termine contagiada por los mismos problemas. Mencionaba que Alemania y Francia no tienen los mismos problemas que los PIBs, ¿de acuerdo? Pero sí es cierto que hay un tema de riesgo sistémico, ¿no? Los mercados se contagian, suben las primas de riesgo para obtener financiamiento y eso evidentemente afecta a todos los países en general en mayor o menor medida, ¿no? Para tener una idea, por ejemplo, mientras en lo que va del año la bolsa griega se ha caído como 25%, la bolsa alemana solo se ha caído 4%, la bolsa francesa se ha caído como 12%. Entonces sí, hay impactos. Claro, esas economías por su fortaleza los impactos se ven acotados, pero igual, la globalización nos lleva a pensar de que los impactos se generan en todas las economías, ¿no? Y a raíz de eso justamente se ha implementado un megapaquete de ayuda financiera equivalente al 8%, imagínense, del PIB de toda la eurozona. Es un paquete muy grande de ayuda para los gobiernos que requieran estos recursos. Esto de alguna manera ha logrado traer cierta calma a los mercados. Pero ¿es esa la solución? O sea, la solución final va a pasar porque estas economías
implementen políticas que les permitan nuevamente mantener un crecimiento sostenido y ser financieramente y fiscalmente viables. Pero eso tiene que hacer esfuerzos internos. Paquetes de ayuda es como una especie de paraguas que en el corto plazo evitan una quiebra, evidentemente. Sí. Aquí está un poco la visualización de lo que viene sucediendo con los PIBs de todos los países que están en los PIBs. Y aquí están los PIBs, ¿no? Bueno, en general, participación PIB y eurozona, aquí lo tenemos como 35%. En capitalización, el 15%. Dentro de la participación de la economía es el 35%, pero aquí el grueso, casi la mitad del PIB de Europa está entre Alemania y Francia. Ahí se puede visualizar cuál es el peso específico, el peso relativo de cada una de esas economías. Entonces, las respuestas de Alemania y Francia son claves para definir cuál puede ser el futuro, qué es lo que puede suceder con el eurozona. Sí, pues los números fiscales son están bastante deteriorados. Deuda por respecto al tamaño de la economía, ¿no? Muchas veces para que estamos en el sistema financiero existen ciertos ratios cuando alguien va a tomar un crédito, ¿no? Una persona no puede tomar un crédito inmediatamente. Ese crédito tiene que estar dado en función de su capacidad de pago, ¿no? Más o menos en el sistema bancario se usa como práctica común que la cuota que uno paga de su préstamo no sea superior al 30% de los sueldos, del ingreso. ¿De acuerdo? Ese más o menos es un nivel donde la persona puede estar pagando constantemente. Cuando tu cuota de tu préstamo supera el 30%, empieza a aumentar la probabilidad de que en alguna de las cuotas no la pagues. Esos criterios también se usan para los países. ¿De acuerdo? Para los países, el ratio deuda-PBI está más o menos alrededor del 50%. O sea, un país cuya deuda PBI es superior al 50% aumenta la probabilidad de que pueda entrar en problemas de pago. Entonces, imagínense estos ratios: Grecia 115%, Portugal 76%, España 53%. Son datos puntuales. Sí. Esto es un poco el reflejo de cómo los mercados han ido reflejando esa mayor percepción de riesgo. Esta es la prima que se paga por los seguros de las deudas públicas, de los bonos, de los llamados credit default swap. Y aquí muestran cómo los mercados han reaccionado ante ese problema fiscal, ¿no? En España, en Portugal, y evidentemente detrás de eso están los fuertes cronogramas de pago de deuda que tienen que enfrentar esos países. ¿De acuerdo? Entonces tienen compromisos importantes y fuertes pendientes que honrar en un corto plazo, y por lo tanto su situación fiscal se ve comprometida, porque van a tener que ir a los mercados a obtener recursos para poder cumplir con estas deudas. Finalmente, las bolsas internacionales. ¿Qué nos están diciendo los mercados? Hoy quiero hacer brevemente una reflexión. Sí, así, por favor. Hay un componente psicológico detrás de los mercados, ¿verdad? Finalmente los mercados se toman decisiones, quienes toman decisiones de los mercados son personas, y las personas están influenciadas muchas veces por el humor, por las emociones, ¿no? Y después un poco por los fundamentos. Yo creo que la vorágine con que han venido desarrollándose todos los últimos acontecimientos, noticias tan marcadas, tan rápidas, no han dado el tiempo suficiente para que los analistas, los inversores tomen el tiempo para evaluar perfectamente qué es lo que está pasando en el mundo. Esa rapidez de los acontecimientos, impulsada obviamente por la tecnología, con el desarrollo de la información, conjuntamente con grandes cantidades de liquidez en los mercados, ha generado que los movimientos de los mercados sean sumamente bruscos, rápidos y muchas veces fuera de los fundamentos, ¿no? Irracionales. Y son esos, ¿no? Cuando los mercados están subiendo hay excitación, emoción, euforia, ansiedad porque no sabes si va a seguir subiendo, pero después cuando los mercados empiezan a caer, cómo cambia toda la psicología del mercado y empieza la negación, el miedo, la desesperación. Algunos de ustedes han pasado de repente con los fuertes movimientos que han habido en la bolsa de Lima, incluso con las cuotas de fondos mutuos, ¿no? Y luego nuevamente cuando los mercados vienen subiendo, nuevamente todo ese componente psicológico cambia. Entonces hay mucho componente emocional detrás que explica los grandes movimientos de los mercados y que se exacerban cuando hay mucha liquidez en esos mercados. En teoría los mercados financieros sirven para dar señales de dirección, ¿no? De hacia dónde deberían irse canalizados los recursos de la economía. Lo que nosotros vemos es que, lo primero es que en los mercados financieros en particular hay dos fuerzas que están presionando estos mercados, ¿no? Por un
un lado, la especulación, producto de la gran cantidad de liquidez, y por otro lado, el control de las autoridades, hay una mayor tendencia a controlar, a regular el funcionamiento de los mercados. ¿De acuerdo? Y la naturaleza está en que la mayor inyección de liquidez, lejos de irse a inversión real, como veíamos, que genere crédito y que genere crecimiento, buena parte de esa inyección de soles se ha ido, se ha dirigido hacia los mercados financieros, ¿no? Por eso había mercados muy volátiles, cambios de dirección bruscos, no necesariamente ligados con los mercados. El rol del dólar es un tema gravitante dentro de los componentes de los mercados financieros. Evidentemente, aquí se puede observar cómo la economía se debilita en Estados Unidos, la economía se debilita a través de un fuerte crecimiento de la deuda, y la moneda evidentemente cae de manera importante. Si bien es cierto, hemos dicho que cuando una economía es fuerte, la moneda viene fuerte; cuando una economía es débil, la moneda también se debilita. El caso del dólar es un caso especial, porque el dólar representa hoy por hoy la liquidez en el mundo. Quien quiere estar líquido está en dólares. ¿De acuerdo? Y esa característica, por ser una moneda, digamos, universal, permite que todavía el dólar temporalmente guarde ciertos fortalecimientos con respecto a otro componente. Aquí lo vemos con respecto a cómo se está moviendo con respecto del euro, de la libra, y en el caso del sol. El caso del sol sí es totalmente atípico, ¿no? Nosotros hemos roto todas las correlaciones con todas las monedas, pero es un caso pero refleja en todo caso la buena salud. La estabilidad del sol refleja en caso la buena salud de la economía peruana, muy contrario a lo que sucede con otras economías, principalmente en Estados Unidos. Los mercados de commodities son otros de los segmentos de los mercados internacionales donde también se observan potentes fluctuaciones, ¿no? El caso del petróleo, el caso del cobre y el caso del oro. El oro hoy por hoy ya no puede ser considerado un metal, sino más bien una moneda. Bueno, vamos a adelantar al siguiente, un poco para dar un mensaje de que, si bien es cierto, los commodities se han movido de manera muy significativa en términos nominales, miren lo que ha pasado en términos reales cuando le contamos la inflación. El crecimiento no parece ser significativo. Todo esto es nominal, dinero que fluye. Las bolsas han reflejado en gran medida ese tipo de comportamiento. Las bolsas mundiales están contagiadas mucho por el tema de liquidez, por los abruptos movimientos de los mercados, y esto lo podemos ver, ¿no? Esto solamente es lo que va del año, no es que fuera un gráfico de largo plazo, esto es solo lo que va del año. Miren los movimientos tan fuertes y bruscos, ¿no? Caídas como del 15% en enero y febrero, una subida como del 25% de febrero hasta abril, y otra vez otra caída de cerca del 15% hasta la fecha, ¿no? Con un nuevo rebote. O sea, los movimientos los mercados están sumamente volátiles. Para poder entender su funcionamiento, lo que debemos tomar en consideración es justamente esos fundamentos, esas noticias, qué es lo que está detrás, que nos van a permitir saber finalmente qué es lo que va a suceder con los mercados financieros internacionales. Hoy por hoy, el comportamiento de los mercados es volátil, ¿no? Es relativamente incierto por los movimientos bruscos del capital especulativo, ¿no? Y es más, el fundamento que está detrás de esos mercados no es tan claro, en la medida en que el crecimiento de la economía mundial está comprometido por una serie de problemas financieros, de los sistemas financieros, problemas estructurales de los países y problemas fiscales, como los que hemos visto en Europa. Voy a dejar la última parte en los mensajes y un poco las conclusiones a través de las preguntas que podamos hacer. Gracias por su atención.